Bienvenidos amigos de Perú 21 TV a La Voz del 21, mi nombre es Oscar Quispe. Y a propósito del caso Sada Goray y Mauricio Fernandini, eh, muchas personas, mucho público de Perú 21 nos ha preguntado o se ha hecho la pregunta en todas nuestras redes sociales y también a través del correo electrónico. Nos han dicho, ¿qué puede pasar por la cabeza de un personaje como Mauricio Fernandini que de las cámaras hacia afuera, ¿no? Parecía que lo tenía todo? Era un líder de opinión importante, era querido en algún sector de la ciudadanía, tenía un programa en el horario estelar de uno de los medios más importantes del país. Bueno, para tratar de entender un poquito qué pasó por la cabeza de Mauricio Fernandini, hemos conectado, tenemos aquí al doctor Gonzalo Elías, al psicólogo Gonzalo Elías, quien también es columnista de Perú 21. Doctor Elías, ¿cómo está? Hola Oscar, buenos días. Buenos días a todos. No, muchísimas gracias a usted por estar en Perú 21 TV. Como ya decía en la introducción, doctor, muchas personas escribían en las redes sociales de Perú 21 mientras veíamos todos esta semana la audiencia de prisión preventiva para el señor Mauricio Fernandini. Y muchas personas se preguntaban qué puede haber pasado por la cabeza de este señor que aparentemente era una persona que lo tenía todo, que gozaba de fama en algún sector de la ciudadanía, tenía un programa de televisión en un medio de comunicación importante, y de la noche a la mañana lo vimos involucrado en un caso de corrupción, y bueno, ahora ya sabemos que pasará 30 meses en una cárcel del país. ¿Cómo leemos, doctor, este comportamiento de una persona que aparentemente tenía una vida muy estable? Sí, la verdad es que el caso de Mauricio Fernandini, si bien no lo conozco personalmente, ha estado en una porción de mi mente en las últimas semanas porque es un caso pues que llama la atención, ¿no? De hecho, vi, por ejemplo, un texto que escribió Pedro Suárez Vértiz en redes donde de alguna manera, no es que lo defendía, pero digamos tenía una Ujú. mirada más espiritual, ¿no? Donde de alguna manera en fin, hablaba bien de él, ¿no? De Fernandini. También lo vi en una entrevista, en una pequeña entrevista que le hizo Jaime Bailey hace muchos años. Y efectivamente, pues se le ve como una persona muy carismática, ¿no? Una persona bien parecida, inteligente, con un buen manejo del lenguaje. Y como bien decías, Oscar, evidentemente una persona con muchos recursos valiosos, ¿no? Un periodista querido, exitoso, con un programa en horario estelar, seguramente con un buen sueldo. Entonces, bueno, claro, entiendo la pregunta de la gente, ¿no? Caramba, por unos dólares, por una plata, además, arruinar tu vida prácticamente, ¿no? Porque entiendo además que ni siquiera ha sido él, digamos, el que más se habría beneficiado económicamente de esta corrupción, de haber salido impune, ¿no? Porque hasta donde he podido leer en los medios, él era básicamente el lobista, digamos, el Ujú. intermediario, ¿no? Entre Sada Goray, que entiendo que es quien realmente ponía, ¿no? Designaba a estos personajes ¿no? En las posiciones directivas para poder eh, acceder, ¿no? A estos Sí. contratos y estas adjudicaciones, digamos. Pero en fin, más allá de la cantidad de dinero, sea mayor o menor, yo lo leo, Oscar, principalmente como un problema de narcisismo, ¿no? De autoestima en el fondo, ¿no? El otro día recordaba una frase que alguna vez leí que me gusta, ¿no? Que dice algo así como, eh, hay personas que creen que con el dinero se consigue todo y esas personas suelen hacer de todo para conseguir dinero, ¿no? O sea, hay muchas personas que creen de verdad que para conseguir a una pareja, para conseguir a una mujer, para conseguir a un hombre, para conseguir amigos, ¿no? Se necesita primero
tener dinero. Ujú. Entonces, claro, si tú realmente crees que con el dinero puedes conseguirlo todo, pues probablemente vas a creer también que tienes que hacer de todo para conseguir dinero, ¿no? Ujú. Entonces, yo principalmente lo veo como un problema emocional, como un problema de autoestima, ¿no? Más allá del juicio moral, ¿no? Creo que acá la mirada no es tanto la de juzgar, sino No, la claro que de no. entender, ¿no? Y yo lo veo así, ¿no? Lo veo como alguien que en el fondo aparenta todas estas cosas que has mencionado, ¿no? Éxito, Ujú. eh, digamos, fama, ¿no? Pero eso sí les puedo decir con conocimiento de causa porque a eso me dedico, ¿no? Viendo Claro. personas a diario y llama muchísimo la atención cómo hay tantas personas que teniéndolo, entre comillas, todo, pueden tener una autoestima muy baja, ¿no? Claro, también estarán las racionalizaciones, digamos, ¿no? Necesito el dinero para ayudar a mi familia, necesito el dinero para ayudar a mi ser querido que está enfermo, todas las cuales son, digamos, justificaciones, ¿no? Algunas más o menos válidas, pero en el fondo no deja de haber, y en estos personajes de Sada Goray y de Mauricio Fernández, se nota, ¿no? Se nota esa vanidad, digamos, ¿no? Ujú. Y esa vanidad, ese narcisismo, creo que, en mi opinión, esconde más bien lo contrario, ¿no? Un problema de autoestima, alguien que a pesar de ser querido e influyente, no logra creérselo, ¿no? Es Ajá. alguien que no logra creerse de verdad lo que tiene, lo que vale, lo que es, y que eso vale mucho más que el dinero, ¿no? Hemos visto Claro. otros casos muy tristes en también, digamos, de la sociedad peruana, como por ejemplo el caso de Diego Berti, ¿no? Que por supuesto no Sí. tuvo ningún tema con corrupción, pero lo menciono porque también es un caso que a mí me llamó mucho la atención de alguien que también era muy querido, muy respetado, Ujú. muy carismático, y que la gente podría preguntarse lo mismo, ¿no? Una persona famosa, con Sí. dinero, con cariño, eh, podría aparentar ser muy feliz y ya vimos que Diego Berti sufría muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, yo lo asocio mucho con temas de autoestima Ujú. principalmente. Doctor, y acá una pregunta casi casi de paciente. Eh, ¿La baja autoestima es autoidentificable? ¿Uno como persona puede darse cuenta o asumir que tiene baja autoestima o es algo que nosotros no nos damos cuenta, no lo percibimos hasta que otra persona nos lo dice? Lo que pasa es que es una buena pregunta, pero todos los casos son diferentes. Hay personas que sí son conscientes de que tienen autoestima baja, sobre todo si es que hacen un poco más de trabajo personal, de terapia, y empiezan a entender, por ejemplo, la diferencia entre el ego y la autoestima, Ujú. ¿no? Muchas personas más bien piensan que el ego y la autoestima son lo mismo. Por eso es que a veces lo escuchamos como sinónimos, pero en realidad el ego y la autoestima son hasta opuestos, ¿no? O tienen un elemento inversamente proporcional. Entonces hay muchas personas que tienen el ego muy alto, el ego muy inflado, Claro. y que creen que tienen por ende la autoestima muy alta, pero es al revés, ¿no? Por eso decía, es hasta cierto punto inversamente proporcional. Las personas que tienen el ego muy grande, muchas veces lo que esconden detrás es una autoestima muy baja, ¿no? Claro. Pero esa autoestima baja puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Y si es inconsciente, probablemente va a ser más patológica aún y puede llevar, por ejemplo, a casos más extremos como los que mencionaba al inicio de la conversación, ¿no? Claro. Personas que, por ejemplo, llegan al extremo de realmente creer que con la plata se consigue todo. Entonces hacen de todo para conseguir dinero. Claro. Y dónde está el límite? Cuando una persona se da cuenta de que, oye, aquí hay algo mal,
Y hay que poner un límite a esto, hay que buscar ayuda. Cuando una persona dice, me está pasando algo y necesito una ayuda profesional, una ayuda más allá del consejo que te pueda brindar un familiar o un amigo. Claro, para mí la clave y el aporte que quiero dar es justamente desde el ángulo emocional, ¿no? Porque claro, ya sabemos todos que el ser humano es un ser moral, Ujú. pero también es un ser emocional, ¿no? Y es un ser racional, ¿no? Es un ser complejo, ¿no? Somos biología, somos psicología, somos espíritu. Entonces, desde el punto de vista moral, ético y legal, digamos, debería haber un freno, ¿no? La persona no incurre en actos de corrupción porque sabemos que está mal, que es inmoral, pero que además pueden haber consecuencias legales, civiles, penales, pero ese ángulo no es el que queremos enfatizar acá. El que queremos enfatizar es por eso el de la autoestima, entender que en realidad es una pena, ¿no? Creer, creerse que la plata te va a dar la felicidad, ¿no? O te va a dar la pertenencia, o te va a dar el reconocimiento, ¿no? Es un problema de autoestima. En el fondo es una quimera, es una ilusión, ¿no? La plata te puede ayudar, por supuesto, para algunas cosas, Claro. pero no es lo que te va a dar la felicidad y mucho menos te va a dar la felicidad si es que lo haces a través de la corrupción. Porque aunque no te pillen, aunque no te ampallen, aunque no tengas una sanción penal o civil, igual tienes algo que se llama conciencia, ¿no? Entonces vas a tener un cargo de conciencia, un cargo en el inconsciente también, que lejos de hacerte más feliz y más sano, lo que te va a quitar es paz, te va a llenar de sentimientos de Ujú. culpa y te va a bajar la autoestima aún más, porque si los amigos que tienes o la pareja que tienes o la pertenencia que logras es por la plata o a través de la corrupción, en realidad pues te estás haciendo harakiri, ¿no? Claro. Veíamos una imagen, doctor Elías, le comento un poco, seguramente no ha podido seguir las audiencias, pero estos 2 días en donde el juez leía su resolución de prisión preventiva, la cámara enfocaba a Mauricio Fernandini en momentos en donde él no soltaba o tenía en su mano un rosario. Y en varias oportunidades la cámara enfocaba a Fernandini con el rosario en la mano. Muchas personas que lo conocen decían, oye, es un poco raro porque el señor no ha sido o no era muy creyente, ¿no? Muy católico, que digamos. Ya. Y eso nos llevaba acá a una pregunta, ¿cuándo, o alguna reflexión, ¿no? Que Sí. dicen, como dice muchas frases que se escuchan en la calle, uno se acuerda de su fe o se acuerda de Dios cuando está al borde del abismo, ¿no? Cuando está en problemas. Sí, mira, ahí hay dos opciones. De nuevo, habría que conocer a la persona y evaluarla personalmente, que no es mi caso. Ahí puedes encontrar un elemento que va desde la psicopatía, es decir, una persona que sigue mintiendo, que en realidad sigue sin ser creyente, pero como está en problemas legales, se aprovecha, ¿no? De la cuestión espiritual para tratar de sensibilizar al público, de sensibilizar incluso a los mismos jueces. Esa es una opción. Ujú. La otra opción es que sí sea una persona creyente, con una dimensión espiritual y que de repente la ha tenido dormida, ¿no? Hibernando, y que, como muchos seres humanos, ¿no? Lo cual es humano, valga la Claro. redundancia, a la hora de estar sufriendo, a la hora de estar en problemas, se acerca más a Dios. Creo que tampoco eso es para juzgar. Pero sí lo escuché hace unas semanas a Fernandini decir una frase que me llamó la atención, ¿no? Y se la dijo al juez, ¿no? Le dijo, Ujú. la biología nunca perdona, los seres humanos a veces perdonan, Dios siempre perdona, ¿no? Yo me quedé pensando en qué es lo que estaba tratando de decirle Fernandini a los jueces, ¿no? Ujú. Y quizás es lo mismo, de repente, desde una postura más psicopática, estaba tratando de manipularlos, ¿no? Tratando de Claro. decirles, oigan, ustedes sean más humanos o sean más divinos, ¿no? Como Dios, y perdonen.
o de repente no era algo psicopático, sino era, digamos, un pedido de misericordia, ¿no? De piedad, Claro. ¿no? No sé cuánto él ha reconocido, ¿no? Sus faltas, creo que sería importante que lo haga, y desde ese punto de vista, bueno, no estaría, en mi opinión, tan mal pedir, Sí. ¿no? Igual misericordia, perdón, compasión, lo cual no significa obviamente que lo van a eximir de su responsabilidad civil, Ujú. penal, ¿no? Pero al menos pues que haya un elemento humano, ¿no? Es comprensible que apele a eso, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, doctor Elías, le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias. No, con todo gusto. Bien, fue el psicólogo Gonzalo Elías, también columnista de Perú 21. Usted puede leer su columna, por supuesto, en la edición impresa de este diario y en la web www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe y yo me despido con un mensaje importante que tiene Perú 21. Cuando hay demasiada información, que no te falte espacio para pensar. Cuando sobren opiniones, influencias, influencers, que no te falte un filtro. Cuando todo sea blanco o negro, que no te falten matices. Cuando el humo lo empañe todo, que no te falte visibilidad. Cuando impere la inmediatez, que no falte tu memoria. La de tu país. Cuando sea necesario tomar una posición, que no te falte valor. Cuando la desinformación sobre, que no te falte verdad, que no te falte Perú 21, más libre que nunca. Suscríbete al nuevo e-paper Perú 21 ahora, más digital, más libre que nunca.